Estimados alumnos, vamos a comenzar a desarrollar un nuevo tema que es el modelo transteórico desarrollado por un psicólogo estadounidense de origen checo llamado James Prochaska, quien desarrolló este modelo en colaboración con otros autores, Norcross y Di Clemente, a partir del año 1987 y durante toda la década del 90 en Estados Unidos, a partir de una investigación desarrollada sobre más de 5.000 casos, patrocinada por el Instituto de Salud Mental de los Estados Unidos. Su modelo se denomina transteórico porque es una combinación tanto de modelo ecléctico como modelo integrativo, conceptos que ustedes ya han visto en clases anteriores. El concepto de integración consiste en la creación de un nuevo paradigma o supraparadigma que integre paradigmas existentes previamente articulados lógicamente. Este nuevo paradigma planteado por Prochaska es el paradigma del cambio. Por lo tanto, perfectamente podemos definir al modelo de Prochaska como un modelo del cambio. ¿Del cambio de qué? Del cambio de conducta. Y por conducta nos referimos tanto a este patrón que incluye las conductas observables, los procesos cognitivos, los modelos de interacción y respuestas emocionales. Y a su vez también es de carácter ecléctico porque permite la utilización de técnicas o procedimientos de cambio provenientes de diferentes escuelas o enfoques psicológicos. ¿En qué consiste este planteo de Prochaska? Bien, primero, antes que nada, debemos decir que Prochaska era un profesional muy interesado en la temática del cambio. ¿Por qué cambia la gente? Era su pregunta. Sobre todo a partir de una experiencia personal, ya que su padre era alcohólico y él estaba muy preocupado en cómo podía hacer o ayudar a que su padre cambiara. Entonces se dedicó a observar por qué la gente cambiaba o no cambiaba y por qué la gente a veces cambiaba con terapia y a veces cambiaba sin terapia, a lo cual él denominó proceso de autocambio. O inclusive a veces la gente con terapia no cambiaba y sin terapia tampoco. Su preocupación era el cambio. ¿Por qué la gente cambia? Entonces, cuando realiza esta investigación que les mencionaba anteriormente, él encuentra que las personas cambian cuando coinciden ciertos procesos en determinados momentos. Él plantea que el cambio se debe o está movilizado por la motivación y define a la motivación como el estado de predisposición o disponibilidad para, es decir, cuando una persona está dispuesta a algo, ¿no? Cuando está dispuesta a hacer algo. Eso es lo que moviliza o permite el cambio. Por lo tanto, él plantea que la tarea del terapeuta consiste en todo momento mantener activa esa predisposición o motivación y debe saber cómo hacerlo. Esa es la tarea que diferenciaría al psicólogo del autocambio, es decir, que debe ser un conocedor sobre cómo activar esos procesos de disponibilidad de las personas a realizar determinadas acciones en determinados momentos, de manera tal que esto ocurra no producto del azar o la intuición, sino activarlo sistemáticamente de una manera premeditada y favorable. Prochaska encontró que el cambio pasa por determinados momentos a los que él identifica con etapas. Entonces, denomina a las etapas del proceso de cambio como etapa de precontemplación, de contemplación, de preparación, de acción,
de mantenimiento y de finalización o terminación. ¿En qué consisten cada una de estas etapas? La etapa de precontemplación, contemplar significa ver, observar algo. La etapa de precontemplación sería cuando la persona no ve. ¿Qué es lo que no ve? No ve su problema. Es cuando las personas no reconocen tener un problema, pero no porque de alguna manera no quieran, sino simplemente porque no lo perciben, no lo ven o no lo consideran como un problema. ¿Sí? La etapa de contemplación es cuando las personas pueden darse cuenta, ¿sí? Admiten, ven que tienen un problema. La etapa de preparación es cuando se cuestionan este problema y se plantean la posibilidad de hacer algo al respecto. La etapa de acción es cuando realizan cambios en su comportamiento. La etapa de mantenimiento es cuando estos cambios se afianzan o se mantienen de alguna manera estables y perdurables en el tiempo. Y la etapa de finalización, que permite dar por terminado el proceso, es cuando ya no existen posibilidades de que la persona pueda volver a realizar sus viejos patrones o antiguo comportamiento. Esta última etapa es quizás la más cuestionada, ya vamos a hablar enseguida al respecto. Prochaska plantea que este proceso de cambio es un proceso espiralado. ¿Por qué? Porque las personas pueden ir avanzando de etapa, pero pueden también retroceder, y plantea que existe un promedio de 5 a 7 recaídas o vueltas a etapas anteriores antes de finalizar estos procesos. Pero que cuando se vuelve a una etapa anterior, nunca es de la misma manera porque queda algún tipo de aprendizaje residual. Por lo tanto, no es un círculo sino una espiral. Se vuelve a pasar por el mismo lugar, pero en un plano por encima, producto de esta experiencia previa, del que se estaba anteriormente. ¿Por qué se plantea Prochaska que fallan las terapias? Según Prochaska, las terapias fallan porque los diagnósticos se realizan tratando de identificar cuál es el tipo de personalidad de quien nos consulta en algunos modelos, o identificando cuál es el tipo de problema que la persona tiene en otros modelos, pero que no se plantean lo que a su juicio es el nudo central, que es la pregunta acerca de en qué momento en relación a su problema se encuentra nuestro consultante. Y que esa es la tarea que debe inicialmente identificar el terapeuta para luego, una vez identificada en qué etapa se encuentra quien nos consulta, activar los procesos motivacionales hasta llegar a la finalización del mismo. Inclusive existen formas acerca de cómo mantener esa motivación activada y él desarrolla, y otros autores que lo continúan, un modelo de entrevista motivacional. Tomemos en el orden en que estas etapas están planteadas, aunque sepamos que nuestro consultante puede caer en cualquiera de estos momentos o en diferentes momentos de este proceso, excepto obviamente el de finalización. En una etapa precontemplativa, las personas nunca vienen a consultarnos espontáneamente, porque como habíamos definido esta etapa,
se caracteriza por un no reconocimiento del problema. La persona no puede verlo, no puede darse cuenta de ello. Entonces, son personas que vienen derivadas u obligadas por terceros. Ejemplos, podría ser un adolescente que viene porque lo mandan del colegio, porque sus padres lo obligan, porque tiene algún problema legal y es derivado por una instancia judicial, pero son personas que vienen por terceros, nunca vienen por sí mismos. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese momento? En ese momento hay que trabajar en la activación de procesos de cambio orientados a la concientización, tanto al insight como al broadside, como al awareness, como una ampliación de su campo de conciencia, para lo cual podemos utilizar diferentes tipos de técnicas, como técnicas psicoanalíticas, gestálticas, que permitan la ampliación de esos procesos de concientización. Esa es la tarea que debe realizar un terapeuta cuando la persona nos consulta estando en esa etapa que obviamente nos vamos a dar cuenta porque la persona es traída o derivada. Jamás es una consulta espontánea. Esto es importante saberlo. En la etapa de contemplación, las personas pueden identificar su problema, pueden reconocerlo, pueden admitirlo, nos lo dicen, pero eso no implica que necesariamente estén dispuestos a hacer algo al respecto. Entonces, no debemos confundir con que basta con que una persona sepa qué problema tiene para considerar que el cambio ha ocurrido, porque no es así. Y cambio es todo el proceso. No hay una etapa en particular a la que podamos denominar cambio, sino que son todas partes de este proceso de cambio. Entonces, ¿en qué consiste la tarea del terapeuta en este momento? Bien, en la etapa de contemplación, la tarea del terapeuta es activar a través de técnicas o procedimientos los estados emocionales de cierta intensidad que generen movilización en los mismos, es decir, los procesos de activación emocional, para lo cual pueden ser utilizadas con mucho éxito técnicas gestálticas que resultan muy efectivas para dicho objetivo. ¿Sí? Las personas activadas emocionalmente frente a sus problemas, es decir, o a su problema por el que nos está consultando, es decir, cuando le aprieta el zapato, estás más dispuesta a hacer algo nuevo o algo diferente a lo hecho hasta entonces, que si no le genera malestar. Esto es lo que en términos técnicos podríamos denominar egodistonía, es decir, hay que transformar al paciente de egosintónico en egodistónico, generar cierto grado de malestar intencional, una angustia controlada provocada por el propio terapeuta. Es importante señalar aquí que todas estas intervenciones resultan adecuadas hechas en el momento oportuno y cualquiera de ellas podría resultar contraproducente si se hace en el momento inadecuado. Por eso es que resulta una tarea fundamental del terapeuta poder evaluar, identificar o diagnosticar en qué momento del proceso de cambio nos consulta la persona para saber qué tipo de proceso activar utilizando una técnica efectiva para dicho fin. Todas las técnicas psicológicas de todos los enfoques se basan en alguno de estos procesos de cambio que vamos mencionando. En la siguiente etapa, que es la etapa de preparación, la activación emocional ha provocado que la persona se plantee seriamente la necesidad de hacer algo diferente de lo hecho hasta ahora. Es decir, que empieza a provocarse lo que Prochaska denomina inclinación de la balanza decisional. La persona empieza a tomar la decisión de que
lo hecho hasta ahora no le resulta conveniente y que el intento de nuevas rutas de acción empiezan a resultar potencialmente más favorables o convenientes que lo realizado hasta ahora. Es decir, la tarea del terapeuta es lograr inclinar la balanza decisional hacia nuevos cursos de acción, dejando de lado las conductas realizadas hasta ese momento. Entonces, aquí la tarea consiste en realizar procesos de toma de decisión orientados a la evaluación de los pros y los contras de las viejas y de nuevas conductas, tratando de lograr ver mayores ventajas en el intento de la realización de estos nuevos comportamientos. Una vez tomada la decisión, las personas empiezan a realizar a modo de prueba alguna de estas nuevas conductas, que es la transición entre la preparación y la etapa de acción. En la etapa de acción ya vemos estas nuevas conductas, pero estas nuevas conductas no necesariamente son estables o uniformes. Todavía se mezclan las viejas y las nuevas conductas. En esta etapa, ¿sí?, resultan muy útiles, así como en la anterior resultaban adecuados o convenientes toda una serie de técnicas cognitivas de evaluación, ¿sí?, de control ambiental, de liberación emocional, de compromiso social. En esta etapa, en la nueva, sí tenemos que trabajar en técnicas orientadas al control ambiental, utilizando procedimientos de reforzamiento basados en el condicionamiento operante, técnicas basadas en el condicionamiento clásico, control ambiental que tiene que ver con el control de estímulos, todo ese tipo de procedimientos a los cuales estamos más acostumbrados los terapeutas conductistas. Esta etapa es donde se instalan estos nuevos comportamientos. ¿Sí? Es la etapa denominada de acción, pero no hay que confundir acción como sinónimo de cambio. Es la parte en la que el cambio empieza a ser más visible al observador externo, pero es solo una parte del cambio y todas son útiles, igualmente necesarias. Bien, en la etapa siguiente, que es la etapa en la que es necesario que estos nuevos comportamientos se mantengan estables y duraderos en el tiempo, es una etapa en donde tenemos que trabajar lo que se conoce como prevención de recaídas. Algunos autores la prevención de recaídas la plantean como una etapa propia y otros la identifican como una parte de la etapa de mantenimiento. La prevención de recaídas fue planteada por unos psicólogos sistémicos, Marlatt y Gordon, quienes planteaban la necesidad de la prescripción de las recaídas. Prescribir las recaídas, es decir, que la persona sepa que esto es muy probable que ocurra o que seguramente va a ocurrir, como hemos visto, las recaídas ocurren en un promedio de 5 a 7 veces, como demuestran las investigaciones de Prochaska y colaboradores. Al prescribir esto a la persona, logramos dos aspectos útiles y necesarios para el proceso terapéutico. Primero, evitar el efecto de desmoralización. La desmoralización ya fue planteada por un terapeuta estadounidense en la década del 60, Jerome Frank, y que tenía un efecto de paralización del proceso de cambio enorme, con lo cual si hay algo muy importante que un terapeuta siempre debe trabajar y tratar de evitar es el efecto de desmoralización de nuestros pacientes, a los cuales nosotros preferimos denominarlos con el término de clientes, porque se refiere a que son personas que encarnan un rol activo en el proceso de cambio, no son enfermos como para considerarlos pacientes desde un modelo médico, ni pacientes desde un rol de pasividad. Es decir, son personas sanas, con problemas, en los cuales debemos
lograr estimular un rol activo para que sean agentes de cambio. Y se trabaja en base a una relación de mutua colaboración activa, pero desde roles diferentes, conocidas como empirismo colaborativo, desarrollada por uno de los pioneros de la terapia cognitiva, Aaron Beck, un referente fundamental dentro de este enfoque. Entonces, aquí la prescripción de recaída cumple el objetivo o función de evitar ese efecto de desmoralización. Porque si la persona sabe que puede recaer en viejos comportamientos o su conducta problema inicial, no se desmoraliza tanto al entenderlo como algo lógico y parte del proceso de cambio, que si esto no estaba previsto e interpreta esto como un fracaso de todo el esfuerzo y los intentos realizados hasta el momento, que se asocian a un dropout o abandono de la terapia. Y por otro lado, también permite que no pierda las expectativas favorables o positivas que también hemos visto en clases anteriores como uno de los factores comunes asociados al éxito terapéutico, definiendo o entendiendo éxito terapéutico como la posibilidad de alcanzar los objetivos previamente o inicialmente acordados. Obviamente, siempre se trata de objetivos realistas. Bien, entonces, al no desmoralizarse ni perder las expectativas favorables respecto del proceso, no pierde la fe en su terapeuta ni en la creencia de la utilidad de todo lo realizado hasta ese momento y sigue su motivación o predisposición a tratar de seguir trabajando o colaborando activamente en este proceso de cambio. Bien, ¿qué cosas resultan muy útiles dentro de esta etapa de mantenimiento? Aquí resultan muy útiles las intervenciones de carácter o de tipo existencial, que tienen que ver con el encontrarle algún sentido o significado a este nuevo modo de vida. Las nuevas conductas, para que se sostengan en el tiempo, las personas tienen que encontrarle algún sentido. Los sistemas de reforzamiento sirven para instalar conductas y podemos prolongar el mantenimiento de esas conductas en el tiempo utilizando programas de reforzamiento variable. Pero para que se mantengan a largo plazo, es decir, que impliquen un cambio de estilo de vida, estas tienen que tener algún tipo de significado o sentido dentro de la vida de la persona. Es decir, en términos conductuales, lo podríamos definir como que deben poseer algún tipo de reforzador interno, asociado a valores o significados personales. Por ejemplo, en esta etapa encontramos que personas con conductas delictivas, muchas veces en significados religiosos, han logrado sostener un nuevo estilo de vida por el resto de su vida, por poner un ejemplo extremo. También es importante señalar que las investigaciones realizadas por Prochaska y colaboradores fue en un número muy amplio de casos, como mencionábamos anteriormente, más de 5.000, y eran personas con problemas de conductas de tipo adictivos, denominadas o identificadas por ellos como malos hábitos. Dentro de estos encontramos conductas de alcoholismo, adicción a determinadas drogas o sustancias, conductas alimentarias. Es decir, que es un modelo que ha demostrado ser de muchísima utilidad y obtener resultados muy exitosos en el cambio de este tipo de malos hábitos. Finalmente, la última de las etapas, la etapa de finalización, que como yo les mencionaba anteriormente, es la más cuestionada o discutida, se refiere a que en algún sentido es de carácter bastante teórico y no tan empírico como las anteriores, ya que Prochaska la define como la probabilidad cero de que en cualquier momento, circunstancia o condición las viejas conductas podrían volver a reaparecer.
esto es muy difícil de poder plantearlo en esos términos tan absolutos porque ya necesitaríamos hacer un seguimiento por el resto de la vida de la persona para saber que esto nunca más ha ocurrido o volvería a ocurrir. No obstante eso, se ha considerado inicialmente 3 años y en la actualidad 5 años sin la aparición del antiguo comportamiento para considerar que el cambio ha sido exitoso. Ejemplo, si hemos trabajado utilizando este modelo con una persona que nos consulta por el mal hábito de la conducta de fumar y viene con el objetivo de dejar de fumar, deben pasar al menos 5 años sin que la persona haya vuelto a tocar un cigarrillo para considerar que el proceso de cambio ha sido exitoso. Bien, en lo mencionado hasta ahora hemos visto las etapas de cambio y los distintos procesos que se van activando en cada una de estas etapas. Pero también el proceso de cambio posee diferentes niveles. Estos niveles representarían una suerte de visión topográfica en la cual se identifican 5 niveles desde el más superficial al más profundo. El primero de estos niveles sería la conducta problema. El segundo de estos niveles correspondería a las cogniciones distorsionadas. El tercero de estos niveles tendría que ver con los conflictos interpersonales. El cuarto de estos niveles con las matrices sistémicas o familiares disfuncionales. Y el quinto y último de ellos se refiere a los conflictos intrapersonales. Desde el modelo o perspectiva cognitivo-conductual, el quinto de estos niveles correspondería a los trastornos esquemáticos, ¿no? de las estructuras cognitivas. Bien, ¿cómo se trabajaría? Prochaska plantea que existen 3 estrategias diferentes de abordaje. Una de ellas consiste en comenzar siempre por la más accesible, que sería el de la conducta problema, e ir pasando por la activación de todas las etapas del proceso de cambio que correspondan hasta llegar a la finalización, en tanto el proceso funcione. Si en algún momento el proceso terapéutico, el proceso de cambio, se ve estancado, solamente en el caso de que esto ocurriera, plantea la necesidad de pasar al nivel inmediatamente siguiente, por ejemplo, el de las cogniciones distorsionadas, luego, en el caso de ser necesario, el de los conflictos interpersonales, y así sucesivamente hasta alcanzar la finalización. De no ser necesario, se continúa trabajando siempre en el mismo nivel. Sería en términos de evaluación desde este enfoque, el de mayor eficiencia, porque implica la intervención de la menor cantidad de recursos posibles con la maximización de resultados. Existe una segunda estrategia, que es la estrategia de identificar en qué nivel se encuentra el motivo de consulta de la persona y trabajar en el nivel correspondiente a ese problema que la persona nos trae el resto del proceso, pero identificando en el cual se encuentra. Y una última estrategia, a la cual yo denomino estrategia de barrido, que es la menos eficiente, pero la de mayor efectividad, que consiste en trabajar los 5 niveles simultáneamente durante todo el proceso. Bien, por lo tanto, podemos decir que el modelo de Prochaska es un modelo tridimensional que combina tanto etapas de cambio, procesos de cambio, como niveles de cambio. Es un modelo sumamente
completo y complejo en el buen sentido del concepto, en el buen sentido del término. Paso a hacerles un listado, ya tienen de las etapas de cambio, de cuáles son los procesos y van a encontrar cuál es la relación entre cuáles son los procesos de cambio pertinentes a cada etapa en un PowerPoint que le vamos a adjuntar al respecto para que ustedes lo vean con mayor claridad. Si bien yo se los he ido identificando o relatando a medida que les iba explicando las etapas, se los menciono y luego lo van a terminar de ver articulado en el PowerPoint que le vamos a adjuntar junto con el material teórico respectivo. Estos procesos son inicialmente el de concientización, en la etapa de precontemplación, posteriormente el de autorreevaluación en esa misma etapa, la autoevaluación, la autoliberación, esto ya en la etapa de contemplación, la liberación social y relieve dramático fundamentalmente es lo que caracteriza la etapa de contemplación, que tiene que ver con lo que mencionábamos de activación emocional, el contracondicionamiento, control estimular, manejo de contingencias, que son todos los procedimientos implicados en las técnicas conductistas en la etapa de acción. Posteriormente tenemos también el uso de las relaciones de ayuda. Lo van a ver articulado en un cuadro y van a ver que este es un nuevo modelo psicológico mucho más útil que los modelos de alguna manera previamente existentes con el cual los psicólogos nos hemos quizás lamentablemente fanatizado durante décadas.